Hola doctora Marta y compañeros, nosotros somos el grupo número 1, conformado por la compañera Yolani Castellanos, Katie Laínez, Berta Quintanilla, Hugo Contreras y su servidor Gerson Dubón. En esta ocasión hablaremos un poco acerca de lo que es el dinero y su creación, como también un poco sobre las teorías económicas. Hola, mi nombre es Gerson y vamos a hablar un poco acerca de lo que es el dinero. Se denomina como dinero a la moneda que dispone de valor legal y que es de curso actual y corriente. Al mencionar la palabra moneda no solamente hacemos referencia a lo que son las piezas de oro, de plata o de metal con forma de disco, sino que también involucra lo que son los billetes de papel, ¿verdad? Este pues tiene un valor legal ya que es emitido y es regulado por un ente financiero. También es circulante ya que a lo largo de todo nuestro territorio pues circula el dinero, va de mano en mano. Ya vamos a ver más adelante cómo se produce esto. Es importante pues hacer mención de que encontramos diferentes usos para ese dinero, ¿verdad? Dentro de los principales usos encontramos que el dinero funciona como una unidad de cuenta. ¿Qué significa eso? Que el dinero es utilizado para poder determinar, ¿verdad?, el precio de cada cosa. Nosotros vamos a asignarle un precio o un valor a cada cosa, a un servicio o algún producto que queramos ofrecer, algún objeto que queramos vender. Nosotros debemos de asignarle un valor o un precio. También el dinero nos sirve como medio de intercambio para realizar transacciones comerciales. Dentro del mercado nosotros sabemos que se hace lo que son intercambios. En este caso nosotros, si queremos obtener un servicio o un producto dentro del mercado, sabemos que debemos de pagar el precio que previamente ya se le ha asignado a ese producto o servicio. También el dinero pues puede ser depósito de valor. ¿Qué significa esto? Que el dinero puede conservar su valor comercial para el futuro. Teniendo las monedas y billetes, ¿verdad?, el valor en sí mismos sirven para proporcionar ahorro y este puede ser utilizado según la necesidad que se tenga, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Ahora veamos los tipos de dineros que nosotros podemos encontrar. Tenemos como primer lugar lo que es el dinero fiduciario. Este es el tipo de dinero que utilizamos en la actualidad. Como podemos ver en la primera imagen, está representado por lo que son las monedas y los billetes como tal. El dinero fiduciario no tiene un valor en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que esto representa el valor que tiene algo más, pero nosotros como personas confiamos en el valor que tiene o representa este papel o esta moneda. Miraba un experimento, ¿verdad?, donde un español toma un billete de cierta denominación y toma una moneda antigua de plata que tenía y se va a un mercado donde elige un producto y le dice al dependiente de que con qué le gustaría que le pagara, si con el billete en papel o con esa moneda de plata. A lo que el dependiente se extrañó porque le pareció raro y él conoce realmente únicamente los billetes. En este caso le dijo que solamente aceptaba dinero que tenía valor para él, pero en sí realmente el que tiene un valor en sí mismo era la moneda de plata. El billete solamente representa el valor. Podemos también encontrar lo que es el dinero bancario. Este tipo de dinero es originado por las entidades bancarias privadas, refiriéndose a la anotación de créditos de ciertos clientes. O sea, este tipo de dinero se basa en una lógica interna del banco, el cual crea un tipo de dinero que ayuda a representar los créditos existentes en un momento dado. Tenemos el dinero legal y conocemos como dinero legal a aquel que se utiliza en algún determinado sitio, teniendo su debido reconocimiento jurídico, por lo que tiene la libertad de ser utilizado en cualquier parte sin ningún problema, ¿verdad? También tenemos el dinero mercancía, que este caso contrario al dinero fiduciario, el dinero mercancía sí tiene un valor en sí mismo y era lo que hablamos con el ejemplo de la moneda de plata, ¿verdad? Y como vemos en la imagen, una representación de dinero mercancía es el mismo oro, la plata o el cobre. El dinero pagaré
Esto, como su nombre lo indica, pues representa un valor que tiene que ser pagado al portador por alguna entidad financiera. Y un ejemplo muy claro y muy sencillo de esto son los cheques. Los cheques es un papel que representa cierta cantidad de dinero que a usted recibirlo y acudir a una entidad bancaria, se lo cambia el banco y automáticamente le dan dinero en efectivo. Ahora veamos cuál es el origen del dinero y podemos irnos o remontarnos a la época de los hombres primitivos, ¿verdad? En la antigüedad, donde sobrevivir era, y aunque lo es actualmente, subsistir es una de las principales necesidades del hombre. De igual manera, ¿verdad? Para los hombres primitivos subsistir era su prioridad. Para ellos, pues ellos se abocaban a la naturaleza, ¿verdad? Buscaban el agua, los alimentos, un refugio. Esa era su manera de subsistir, pero llegaron a un punto donde esto no era lo suficientemente necesario para ellos poder sobrevivir, sino que se vieron en la necesidad de recurrir a otras actividades, y es donde implementan ellos lo que es el cultivo, ¿verdad?, de la tierra, las plantas, donde se ven en la necesidad de la crianza de los animales y comienzan también a producir o a fabricar su primera ropa y los utensilios, dando como resultado lo que es el trabajo. A medida que esto fue creciendo la productividad en las comunidades o en las tribus, ¿verdad? Cada tribu cultivaba o desarrollaba determinado producto, pero como no todos hacían lo mismo, se miraron en un determinado momento en la necesidad de intercambiar de los productos. Ejemplo, por decirlo así, una comunidad fabricaba lo que era ropa para cubrir sus cuerpos, otra comunidad o personas fabricaban lo que eran utensilios de barro, otros fabricaban tal vez herramientas y otros pues criaban animales. Entonces ellos comenzaron en un momento a intercambiarse estos productos, a lo que realmente se le conoce como con la palabra de trueque. En la actualidad, pues, no utilizamos tanto este término de trueque, pero sí se lleva a cabo. Ahora, yo puedo recordar, mi mamá me comentaba en los años de que ella era niña, en las comunidades todavía se practicaba hasta cierto punto esto, que entregaban mantequilla o queso por manteca o cuestiones así. Bueno, muchas veces las personas no contaban con los productos que a otros les interesaban. Por ejemplo, si yo quería obtener una vasija de barro y lo que tenía para pagar por esa vasija era una gallina, pero la persona que vendía las vasijas no estaba interesado en gallinas, sino que tal vez en herramientas para cazar, entonces aquí ya se encontraban con una dificultad. Es a raíz de esto donde comienza a darse uso de lo que son las conchas de colores que procedían del mar, que fueron, por decirlo así, las primeras monedas, ¿verdad? Este tipo de conchas era entregado a forma de pago por la mercancía que querían obtener ellos, utilizada en los territorios como sea África, Asia y Oceanía. Ya en lo que es la parte de Mesoamérica era utilizado lo que era el cacao, ¿verdad? Los granos de cacao eran la forma de pago para intercambio de mercancía. En Europa se utilizaba o le pagaban a las personas con ciertas cantidades de sal. Y como dato curioso, es de aquí donde se origina el término de salario, ¿verdad? Porque en Europa se pagaba con sal. Con los objetos antes mencionados, como ser la sal, las conchas de colores, eh, los granos de cacao, también podemos sumarle a esto lo que eran unas piedras talladas llamadas rai, que se utilizaban como también forma de pago, ¿verdad? Todo este tipo era el dinero mercancía, el cual tenía una característica de que podía ser almacenado por mucho tiempo y no se dañaba, ¿verdad? Como cualquier otro tipo de producto. Pero también el dinero mercancía que más se extendió fue el oro, y las primeras monedas fueron fabricadas por el rey Creso en Lidia 500 años antes de Cristo. Ya China, haciendo uso de metales, comenzó a fabricar las primeras monedas también, ¿verdad?
que tenían una característica especial, que era un orificio en el centro de la moneda. Este servía para pasar a través de esos orificios un cordón, y con esto ellos podían armar grandes, por decirlo así, collares de monedas. En su momento pues llegó a pesar tanto esto que en el siglo XVI, durante la dinastía Song, el emperador comenzó a guardar estas monedas, ¿verdad? Y entregaba a cambio de estas monedas unos papeles que le llamaban vales, ¿verdad? Es aquí donde comienza ya otra nueva etapa, donde ya no se utilizaba directamente, o siempre se utilizaban las monedas, pero ya viene a involucrarse lo que es un papel, y en este caso eran los vales. Marco Polo, que era un viajero, pudo observar esto y llevó esta idea a Italia, donde también en los mercados pues se realizaban transacciones comerciales desde bancas, como podemos ver ahí en la imagen, donde está una persona sentada en una banca, en la mesa, entregando un papel, que también ellos se dedicaban, como lo mencioné, a las transacciones comerciales, hacían préstamos con intereses. Estas actividades las realizaban sentados en una banca. Por ello también podemos mencionar de que en la actualidad el término banco pues, puede provenir de esta actividad. Cada país, ¿verdad?, comenzó a realizar su papel su moneda en papel, ¿verdad? Lo que en su momento llevó a tener un problema, ya que en los diferentes países pues no eran aceptados, tal vez la denominación, el valor no era aceptado de un billete, no era aceptado en otro país, y a raíz de esto pues se vio la necesidad y surge lo que es el primer banco central, que surgió en el siglo XVII, ¿verdad?, en Ámsterdam, donde fue creado el primer banco central, el que era el único autorizado para, ¿verdad?, emitir lo que eran los billetes y regularlos a nivel nacional y entre países. Estamos tan acostumbrados a usar esos papeles impresos para cambiarlos por bienes y servicios que dan la impresión de siempre haber existido, pero no es así. ¿Quién inventó el dinero? Sonia Sánchez Square, de blogylana.com, nos acompañará a descubrirlo. Decimos que tiene valor todo aquello que sirve para nuestra subsistencia o para nuestro disfrute. Para los primeros humanos, sobrevivir era cuestión de encontrar esos recursos que nos daba la naturaleza: agua, alimentos, refugio, pero muchas veces eran insuficientes. Entonces aprendimos a cultivar plantas, a criar animales, a fabricar ropa y utensilios, o sea, inventamos el trabajo, lo que le agregó valor a las cosas naturales. En las comunidades primitivas, los bienes se repartían entre todos según sus necesidades. Sucedía que no todos los grupos humanos producían las mismas cosas. Por ejemplo, si una tribu vivía cerca de un yacimiento de arcilla, podría hacerse hábil en la producción de cerámica, mientras que otra que había logrado domesticar ovejas habría tenido buenos fabricantes de abrigos. Entonces las tribus podían intercambiar cosas que les hicieran falta, a veces como regalo o con el entendido de que quien recibe el artículo le debía una al que se lo daba. ¿Y qué tal si yo necesito algo que tú tienes, pero lo que yo produzco no te hace falta? Sería ideal darte algo que ambos grupos estemos de acuerdo que es valioso, o algo que, aunque no le puedas dar uso, puedas dárselo a una tercera tribu. Conchas de bonitos colores, por ejemplo, que se pudieran usar como decoración. Estas fueron la más extendida forma de dinero y se usaron en África, Asia y Oceanía. En Mesoamérica se usaron por mucho tiempo granos de cacao. En Europa se usó la sal como medio de pago, de ahí viene la palabra salario. Y en la isla de Yap usaban unas piedrotas labradas llamadas piedras ray. Todos estos son ejemplos del dinero mercancía y, a diferencia de otros productos, tenían la ventaja de que podía guardarse, ahorrándolo para momentos difíciles. El dinero mercancía que más se extendió fue el oro y otros metales. Con eso
esos metales en China hicieron monedas. ¿Has visto que tienen un agujerito en medio? Servía para pasar un cordón, hacer grupos y así poder cargar muchas. Pues en el siglo XI, durante la dinastía Song, se empezó a volver un engorro cargar con todos esos chorizos de monedas. Así que el emperador se ofreció a guardar el dinero de la gente y a cambio les daba vales para que pudieran recoger su dinero cuando quisieran. Son los primeros billetes y representaban dinero mercancía. El viajero Marco Polo vio este papel moneda y llevó la idea a Italia. Ahí había mercaderes especializados en guardar y cambiar monedas y hacer préstamos. Ahora, cuando alguien les daba a guardar dinero, le daban un documento, como los chinos. También hacían préstamos y cobraban intereses. Hacían sus negocios en banca y hasta la fecha, esos negocios les llamamos bancos. En algún momento las personas, en vez de cobrar sus monedas, pagaban a los demás con los papeles, ya que estos eran tan válidos como el oro que representaban y más prácticos. El uso del papel moneda se extendió por toda Europa. Durante mucho tiempo cada banco imprimía sus propios billetes, pero el asunto se complicaba muchísimo. Podía ser que unos bancos no aceptaran el dinero de otros o que no estuvieran de acuerdo con el valor. Por eso, en el siglo XVII, nace en Ámsterdam el primer Banco Central, una organización que se encarga de regular el valor del dinero. Actualmente, cada país tiene un banco central que es el único autorizado para imprimir dinero. Y hasta hace poco, ese dinero representaba el oro que existía en reserva. Cada billete estaba respaldado por oro, lo que lo hacía confiable, pero al mismo tiempo frenaba el desarrollo. En tiempos difíciles, la gente con mucho dinero prefería conservar su oro en vez de arriesgarlo creando negocios. Después de la Segunda Guerra Mundial, la reserva de oro más grande del mundo la tenía Estados Unidos y el resto de los países estaban endeudados. Entonces, en vez de respaldar sus billetes en oro, la libra, el marco, el franco y la mayor parte de las monedas del mundo se respaldaron en dólares. Cada país tenía su reserva de dólares y la economía mundial dependía de esa moneda. Hasta que en 1965 los franceses cambiaron sus dólares y se llevaron su oro. Otras naciones hicieron lo mismo, lo que causó una crisis económica. Así que en 1971 los norteamericanos decidieron que su moneda ya no dependería del oro. El mercado determinaría su valor. La mayor parte de los países siguieron respaldando su moneda en el dólar y dejando que la oferta y la demanda determinaran cuánto valía. Por eso ahora no tenemos dinero mercancía, sino dinero fiat. Vale porque tenemos fe en que lo podemos cambiar por bienes y servicios. Y si lo piensas, el dinero no tiene por qué representar oro, granos de cacao o conchas de colores. Es fundamentalmente una representación del trabajo. Con él nos pagan el trabajo que hacemos y pagamos el trabajo que otros hacen para nosotros. Por lo tanto, hay que valorarlo y saber en qué invertirlo y en qué no. Sonia, en su página blogilana.com, tiene muchos consejos interesantes sobre cómo administrar tus recursos para que siempre te alcance sin importar cuánto ganas. Visítalo, hay muchos temas que se relacionan con la economía. ¿Es justo que en ciertos trabajos se pague menos que en otros? ¿Es verdad que los bancos crean dinero de la nada? Desafortunadamente el tiempo es un recurso que por hoy se nos acabó. Curiosamente. Suscríbete a Curiosamente y sigue a Sonia en redes sociales. Se sabe que los diferentes pueblos, como ser los mayas y los lencas en Honduras y a través de toda Latinoamérica, ¿verdad? Los pueblos mesoamericanos utilizaban también lo que era el trueque, ¿verdad? En los intercambios de objetos por otros. En nuestro territorio se utilizaba, ¿verdad?, el intercambio de piedras preciosas como el jade. También era utilizado el tabaco, las pieles, la sal, plumas de quetzal, guacamaya, conchas marinas y en época tardía hachitas de cobre, pero sobre todo granos de cacao, que como lo mencionamos en la diapositivas anterior, era una de las principales monedas que se utilizaban. Dice la historia que el cronista español Gonzalo Fernández de Oviedo decía que entre algunos pueblos indígenas de Centroamérica las almendras de cacao corrían como moneda y con ellos se podría comprar esclavos,
vestidos, alimentos, en fin, pues una serie, ¿verdad?, de artículos dentro del mercado. Es curioso mencionar que nos da un ejemplo en la información que estuve recabando, que en nuestro país, por ejemplo, 4 almendras de cacao eran el precio de 8 nísperos. 10 almendras de cacao equivalían a un conejo y un esclavo el precio era de 100 almendras de cacao. Muy interesantes estos datos. Ahora veamos un poco sobre la moneda de Honduras. Nosotros comúnmente llamamos a nuestro dinero pesos. Mencionamos vale 5 pesos, 3 pesos, 20 pesos. ¿De dónde surge este término? Pues esto viene con la llegada de España a nuestro territorio, donde ellos introducen diversidad de tipos de monedas con diferentes nombres, como ser lo que era la corona, escudo, excelente, castellano, trentín, y dentro de ese tipo de dinero venía lo que es la moneda llamada peso. En la actualidad, y a pesar de que nuestro país y muchos otros países se independizaron, todavía se utiliza el término de peso, pero realmente nuestro dinero o nuestra moneda oficial tiene como nombre el empira, y esto pues en honor al cacique Lempira, bueno, de origen maya y lenca. Como ya bien lo conocemos, nuestras denominaciones que utilizamos nosotros en nuestro país pues son billetes de 1, de 2, de 5 lempiras, de 10 hasta 500 lempiras, ¿verdad? También centavos, como ser 5 centavos, 20 centavos, 50 centavos. Antes se utilizaban lo que eran centavitos, que estos eran hechos de material de cobre. En la actualidad pues no los encontramos tan fácilmente en el mercado, pero sí lo podemos encontrar en lo que son los sistemas financieros, en las bancas. Tal como lo menciona la historia, en que en el siglo XVII surgió el primer banco central en Ámsterdam y que luego también cada país tenía su banco central, Honduras pues no se queda atrás, contando con el Banco Central de Honduras, que sus siglas son BCH. Dicho banco pues es el responsable de formular y de dirigir las políticas monetarias y crediticias de nuestro país. Este banco se encuentra ubicado principal en lo que es la capital de nuestro país, en Tegucigalpa, que también en San Pedro tenemos una sede. El Banco Central es el responsable de velar por el mantenimiento del valor interno y externo de la moneda nacional, un buen funcionamiento del sistema de pagos también y proporcionar la estabilidad del sistema financiero en Honduras. Tal como lo hemos visto en clase, lo mencionaba la doctora Marta, el Banco Central pues es el que se encarga, ¿verdad?, de regular todo lo que tiene que ver con el dinero, su circulación a través de todo nuestro territorio, su buen funcionamiento. Es el que regula tanto las tasas de interés, las fluctuaciones en el mercado, lo que regula también los precios de la canasta básica, ¿verdad? Entonces, este ente es muy importante para nuestro país, ya que es el que controla, por decirlo así, lo que es el movimiento económico de nuestro país. En esta última diapositiva que podemos observar sobre las diferentes denominaciones que contamos en nuestro país, lo que quise representar aquí fue cada uno de los billetes y su fecha de emisión. Por ejemplo, el billete de un lempira fue emitido el 10 de junio de 1951. Contiene la imagen pues, de nuestro cacique Lempira y de las ruinas del Imperio Maya. El billete de 2 lempiras fue emitido el 4 de enero de 1978. El de 5 lempiras fue emitido el 1 de julio de 1950. El billete de 10 lempiras fue emitido el 27 de junio de 1950 también. El billete de 20 lempiras, su emisión fue el 27 de junio de 1951.
el de 50 lempiras fue emitido el 4 de enero y el billete de 100 emitido el 16 de julio de 1951. Por último, la última denominación que ha sido creada es la del billete de 500 lempiras, emitido el 29 de diciembre de 1997. Valga mencionar que en su inicio, cuando comenzó el billete en papel, era el Banco Atlántida quien los emitía, pero a partir de la creación del Banco Central de Honduras en 1950, este fue el encargado ya, el único con la autorización para poder emitir los billetes o nuestra moneda. Buenas tardes, máster y compañeros. Mi nombre es Berta Quintanilla, pues voy a continuar con la exposición hablando de las teorías económicas. Y una de las teorías económicas es el mercantilismo. Cuando hablamos del mercantilismo, pues decimos que es un conjunto de ideas políticas y económicas que se desarrollaron durante los siglos XVI, que es el siglo de oro de las bellas letras en Europa, siglo XVII, y siglo XVIII, que es un siglo después de Cristo y que es de la era común, en Europa también. Esta teoría económica se caracterizó por una fuerte intervención del Estado en la economía. Además, su eje era encontrar la política económica que fuera capaz de permitirle al Estado ser más rico y más poderoso, porque el mercantilismo habla de que un país o nación es más poderoso por las exportaciones, porque las exportaciones son mayores que las importaciones. Entonces el Estado tiene un derecho y obligación de ejercer un estricto control sobre las actividades económicas que desarrolla este país. Además, consistió en una serie de medidas que se centraron en 3 ámbitos. Uno de ellos que son las relaciones entre el poder político y la actividad económica. Otro, la intervención del Estado en esta última y el control de la moneda. El éxito del mercantilismo se debe al gran impulso que otorga la industria europea, que se consolida hasta un punto de poder funcionar sin la intervención del Estado. Cuando hablamos de hablamos de algunos planteamientos que hacen que lleguemos al éxito del mercantilismo. Les voy a detallar los planteamientos que el número 1 considera que la prosperidad de una nación o estado depende del capital que puede tener. El capital está representado por los metales preciosos que el Estado tiene en su poder y se incrementa cuando las exportaciones son superiores a las importaciones, que es lo que hablábamos a inicios del mercantilismo. El gobierno debe implementar una política proteccionista sobre su economía, de tal manera que la exportación se vea favorecida y la importación obstaculizada mediante la imposición de aranceles. Es más conveniente exportar bienes a otras naciones que importar o comerciar dentro del propio país. La intervención del Estado en la economía debe afianzar el poderío de la nación. Además, debe existir un macro legal que regule la producción y el comercio, con el fin de conseguir una organización que favorezca al desarrollo de la infraestructura del país, las comunicaciones, los puertos, etc. Las industrias hacen que los gobiernos obtengan ingresos mediante el cobro de impuestos, por lo tanto se debe fomentar su crecimiento. La explotación de las colonias es un método considerado legítimo para obtener metales preciosos y materias primas para las industrias. Entonces, para que el éxito del mercantilismo pueda ser, tenemos que tomar en cuenta estos planteamientos que nos van a ayudar a lograr los objetivos y las metas. Las consecuencias del mercantilismo.
Pues aquí el mercantilismo español consistió en el atesoramiento de los metales preciosos procedentes de América. Los españoles operaban de una manera que es el sistema de flotas, las ferias y la monopolización. Entonces la monopolización nos trae un impacto positivo e impactos negativos. En el impacto positivo podemos hablar de que este inconveniente fomentó el descontento y activó el ingenio de los americanos, pues fueron los que en lugar de comprar decidieron elaborar sus propios productos y en poco tiempo surgieron importantes industrias manufacturadas y crecieron los telares, obrajes, talleres, molinos y viñedos. En cuanto al impacto negativo, pues fue una prohibición impuesta de los europeos a los extranjeros de comercializar con las posesiones americanas. Esto hizo que surgiera el comercio clandestino o contrabando, que podemos llamar, de los ingleses, los portugueses y los holandeses, quienes comerciaban con los americanos sin pagar derechos aduaneros. También surgieron los corsarios y los piratas, generalmente ingleses, franceses, holandeses. Estos se organizaban para atacar las flotas españolas y apoderarse de las riquezas y mercaderías que transportaban. Esto es en cuanto a la monopolización, que habla aquí en las consecuencias del mercantilismo, que dice que la aparición del comercio informal o contrabando debido a las altas prohibiciones impuestas y por el monopolio comercial. Esos son los impactos que trae las consecuencias del mercantilismo, el impacto positivo y el impacto pues negativo, que habla del contrabando, del comercio clandestino, entre otros. Hablando de la siguiente teoría económica, que es la fisiocracia, pues nos dice que es un sistema económico que se basa en la existencia de una ley natural del mercado. La fisiocrática, Francois Quesnay, francés, que se dio en el siglo de 1694 y 1774, pues se fundó una escuela fisiocrática fundada por Quesnay en 1757 y fue propugnada que los hechos económicos como los objetos y las cosas de orden físico están sometidos a un sistema de leyes que son inflexibles, además que son constatables pero no modificables. También los fisiócratas desarrollan una especie de física económica y entienden que la tierra es la única fuente de riqueza. Únicamente la agricultura desempeña una función multiplicadora. Las tablas económicas representan el mayor aporte al pensamiento, ya que comparó el circuito económico con la circulación sanguínea del cuerpo humano en su cuadro económico, aparecido en 1758. Entonces, la teoría fisiocrática nos habla de las leyes de la física económica y además del cuadro económico, pues que esto se dio en el siglo de 1694 y 1774. En la fisiocracia se menciona que la intervención del Estado era considerada inútil. De ahí nace el concepto o la expresión laissez-faire o laissez-passer, dejad hacer, dejad pasar. Bueno, en síntesis, no hay que hacer nada. Cualquier acción que realice el Estado sobre la economía solo servirá para trabar ese delicado mecanismo de relojería que es la sociedad, y entonces el remedio será peor que la enfermedad. Pues Quesnay y Turgot opinaban que un pueblo sería más rico y más poderoso cuanta más tierra y mayor producción agrícola tuviera. El eje de esta teoría se argumentaba fisiocrática, ya que afirmaban que las sociedades están regidas por un orden natural, leyes naturales, y que entonces el Estado está inhibido de intervenir en ellas.
Pues estos pensadores entendían que la única actividad humana capaz de producir una nueva riqueza, es decir, agregar un nuevo valor, era la agricultura. La fisiocracia era una teoría que en su época tenía mucho sentido, ya que era el principal sustento y producción que venía del sector primario. Tenemos aquí un pequeño cuadro que nos menciona que la tierra produce alimentos para crear ganado, para vivir y comercializar, y que ambas cosas generan dinero. Luego de la generación del dinero se pagan las manufacturas. Posterior a eso, pues toda la riqueza sale de la tierra. La agricultura es una única fuente de riqueza. Esta fisiocracia buscaba definir una estrategia macroeconómica coherente, y para esto se determinaron que la producción debía ser superior a la necesaria para pagar los factores y los costos. Además habla de que esta sociedad era de agricultores, los trabajadores artesanos y comerciantes y los propietarios, que eran tres grupos principales de la sociedad. Ok, mi nombre es Yolani Castellanos y a continuación le voy a hablar sobre la economía clásica y el neoclasicismo. Continuando, ¿verdad?, con la exposición, primero mencionaremos economía clásica. Es la economía económica, es una escuela de pensamiento, más que todo económico, que se basa en la idea de que el libre mercado es la forma natural del funcionamiento de la economía y que esa produce pues progreso y prosperidad, ¿verdad?, en un país, en una región y pues en el mundo entero. El libre mercado es una forma pues de un buen funcionamiento de la economía, como lo mencionábamos. Fue fundada también por Adam Smith allá por los años 1776, y su teoría macroeconómica se construiría alrededor de la ley de Say y de la mano invisible. Pues la escuela clásica o la economía clásica creía en el libre mercado por el sistema más eficiente de asignación de recursos escasos, también atribuyéndole ciertos paralelismos con el funcionamiento de la naturaleza. Pude investigar que en su origen la escuela clásica contrastó con el mercantilicismo, que era fuertemente inversionista, ¿verdad? Esa es la primera escuela que existió, la primera escuela importante de pensamiento económico, que incluyó a algunos de los economistas pues más conocidos de todos los tiempos. Y pues gracias a estos autores, el estudio de la economía se convirtió más en una ciencia, en lugar de simplemente en una especie de filosofía, ¿verdad? A la economía clásica están asociados una buena cantidad de celebridades económicas que las vamos a mencionar, como su origen y su funcionamiento natural, libre mercado y otras cosas pues que mencionaremos más adelante. Puede verse ahí el punto central, ¿verdad?, de la economía clásica, su énfasis, como antes lo mencionaba, en el libre mercado y también en la libertad humana. El libre mercado, estos mercados libres son el resultado agregado de las decisiones de compra y venta de personas autónomas. Ese resultado agregado pues produce un estado intencional de cosas mayor al de las intenciones y objetivos personales. Se ajusta a necesidades de todos y facilitando respuestas prontas a problemas y modificación de circunstancias. Habíamos mencionado en la diapositiva anterior que la economía clásica
está asociada a una cantidad de celebridades económicas, ¿verdad? Que la vamos a ver a continuación. Tenemos lo que es la propiedad privada y la especialización, que esto nos dice que un mercado libre está sustentado en la propiedad privada, que es lo que permite hacer intercambios. Entonces, ¿qué puede ser la propiedad privada? Como ya lo había mencionado la LIC en clase, algo de la propiedad privada pues es la producción socializada, ¿verdad? Y una mano de obra asalariada. La propiedad privada son como los derechos de las personas y de las empresas a obtener derechos a obtener y poseer, tanto como controlar y emplear, ¿verdad? Disponer de ellos y dejar de herencia a otras personas. Y estos derechos pues pueden ser capital que las personas puedan tener, cosas que ellos pueden poseer y otras formas de propiedad, ¿verdad? La propiedad privada pues se diferencia de la propiedad pública, ya que pues la segunda, la propiedad pública, esta se refiere pues a bienes y propiedad del Estado o del gobierno y no de los individuos propios o de empresas privadas, como entidades empresarias. Entonces, esto nos mencionaba según la escuela económica clásica, la propiedad privada pues es un mercado libre y está sustentado en la propiedad privada, que es lo que permite hacer intercambios. También en la especialización, lo que eleva la productividad y permite abundancia de bienes producidos en un país o región, ¿verdad? Que es el crecimiento económico, como lo habíamos mencionado en clase, que podría ser el PIB, ¿verdad? El crecimiento económico, la abundancia de bienes producidos en un país, que es el aumento de la renta, por decir así, o valor de bienes y servicios finales producidos en una economía, pues generalmente en un país o una región en determinado periodo, normalmente pues en un año. Y a grandes rasgos, el crecimiento económico se refiere al incremento de ciertos indicadores, como ya lo habíamos visto, la producción de bienes y servicios, el mayor consumo de energía, por decir así, el ahorro de la inversión, una balanza comercial favorable, el aumento podría ser el aumento de consumo de calorías y estas cosas, ¿verdad? La abundancia de estos bienes producidos pues eleva la productividad, y eso es lo que nos menciona la propiedad privada y especialización en cuanto a la escuela económica clásica. Y pues dentro de eso pues podríamos mencionar algunos factores del crecimiento económico. Pues el crecimiento económico pues es causado por diversos cambios en la economía, ¿verdad? En un periodo de tiempo, algunos de los factores pueden ser más importantes que otros. Los principales factores del crecimiento económico podrían ser los recursos naturales, los recursos humanos, acumulación de capital, cambio tecnológico, innovación. Estos podrían ser factores de crecimiento. Y pues cuando hay recursos naturales que afectan fuertemente al crecimiento económico, pues es un impacto, ¿verdad?, en lo que es la economía de un país. También nos menciona aquí lo de la economía clásica, por tanto se opone a la intervención de los gobiernos en la economía, por ejemplo, para fijar precios. La economía clásica se opone a esas cosas. Por ejemplo, la intervención de los gobiernos en la economía, por ejemplo, en fijar precios, prohibir importaciones o modificar el dinero. Esto pues no está, lo que es la economía clásica no está de acuerdo con estas cosas, y pues nosotros sabemos, ¿verdad?, los beneficios que puede tener. Hay desventajas, pero también ventajas de poder importar, y pues a nivel
macroeconómico, adquirir con importaciones, pues adquirimos bienes y servicios que no se producen localmente en el país, pero puede que nosotros los necesitemos, pero no contamos aquí con la producción de dichos bienes o servicios, insumos o materias primas, ¿verdad? Que como país necesitemos. También otro beneficio pues de las importaciones es adquirir bienes de capital y tecnología pues, de última generación, que quizás nosotros como país no estemos preparados o de nosotros no puede salir, ¿verdad? Eso, capital tecnológico, para poder pues nosotros producirlo, por decir así, sino que tiene que ser una importación. Y pues otro beneficio sería la exposición al mercado mundial, obliga a la competitividad del producto y pues aumentan los niveles de exigencia del consumidor y aumentan los estándares de calidad. Entonces son algunos beneficios son beneficios de importaciones, pero aclaro, ¿verdad? La economía clásica no estaba de acuerdo con estas cosas. Y pues en la fijación de precios también nos menciona, no se opone a esta intervención, y la fijación de precios pues basados en competencia puede consistir en el establecimiento de un precio al mismo nivel pues de la competencia, ¿verdad? Establecer un precio a todos. Pues también esa intervención, según lo que nos menciona aquí la diapositiva, esa intervención altera la conducta de las personas y pues produce situaciones inestables. La intervención pues estatal, por obvias razones, es vista como una indeseable fuerza artificial que daña un proceso natural, ¿verdad? Entonces pues esta no intervención estatal es lo que podemos nosotros aprender de que está pues opuesta a intervenciones está opuesta a intervención de los gobiernos pues en cuanto a fijar precios, prohibir importaciones para modificar dinero y esas cosas. Hablaremos también de algunas ventajas de la economía clásica y algunas desventajas también que se dieron, ¿verdad? Ventajas, el sistema permitía pues que un efectivo control del comercio con los reinos de ultramar gracias al sistema de flotas y al régimen de Puerto Rico, pues gracias a eso pues tenía un efectivo control del gobierno en ese entonces. Y tenemos que el monopolio encarecedor fue la mayor incentivación, por decir así, y la mejor defensa de los telares, obrajes, ingenios, talleres, molinos y viñedos, ¿verdad? Crecidos pues a la sombra de la necesidad que estaba. El monopolio pues sabemos que es un agente económico o un productor que está pues adueñado de un mercado, ya que es el único en la industria, por decir así, en el comercio, que el único que produce ese bien o ese servicio, entonces, o ese producto. Y pues el monopolio en la economía clásica como ventaja pues encarecedor fue la mejor incentivación y la mejor defensa de los telares. Como desventaja de la economía clásica podemos mencionar de que restringió mucho el comercio, encareció enormemente los precios y pues fomentó el descontento por parte de la población, y debido pues al monopolio comercial imperante en la época, se apreciaba un alto precio de los productos, ya que eran traídos exclusivamente solo por algunos sujetos, ¿verdad? Entonces, pues muchas veces fue una desventaja en ese entonces, y creo que sigue siendo desventaja, porque cuando hay un monopolio, pues hay un mismo precio, porque
como dice, monopolio, es la única empresa o persona, por decir así, que vende el producto y pues tiene un precio exclusivo, por decir. Entonces esto puede ser un alto precio y donde los consumidores o las personas no tienen opciones de compra, ¿verdad? Sino que tienen que comprarlo a ese precio. Entonces, debido al monopolio comercial imperante en esa época, se apreciaba un alto precio de los productos, ya que eran traídos, dice, exclusivamente por solo algunos sujetos. Entonces fue en ese momento y también pues creo que sigue siendo también un problema, aunque monopolios pues existen pocos, pero sí hay en la actualidad. Y el alto precio y el monopolio trajo como consecuencia el contrabando o comercio clandestino que no pagaba derechos aduaneros y violaba y defraudaba al fisco, por decir así. O sea, el alto precio de esto trajo consecuencias y fue una desventaja que encontró la economía clásica, que trajo consecuencias que debido al alto precio, ¿verdad?, que manejaban el monopolio, pues abrió puertas, por decir así, al comercio clandestino. Y pues por una parte le salía mejor porque no pagaban derechos aduaneros y defraudaban al fisco, aunque estaban actuando de manera ilegal, pero el alto precio que manejaba el monopolio pues los orillaba, por decir así, a hacer estas cosas. Entonces es una desventaja que también podemos ver en la economía clásica. Ok, en el segundo tema que me corresponde, tenemos lo que es el neoclasicismo. Este es uno de los aspectos fundamentales, pues, que diferenció el neoclasicismo de la escuela clásica. Siempre, ¿verdad?, hablando de la escuela clásica económica, que es la forma en que explicaban los precios y el valor relativo de los bienes. En el neoclasicismo, pues ahí es donde vienen a explicarnos sobre los precios y el valor relativo de cada uno de los bienes existentes o que existían, ¿verdad? De acuerdo con la escuela clásica, el valor de los bienes se explica por sus costes, y esto es por el lado de la oferta. Para los neoclásicos, en cambio, el valor de los bienes se explica por la utilidad marginal. Y esto es el valor que se asigna. La utilidad marginal es el valor que se asigna a la utilidad, a la última unidad consumida por el lado de la demanda. Entonces, para los neoclásicos, en cambio, ¿verdad?, para ellos el valor de los bienes se explica por la utilidad marginal. ¿Y qué es la utilidad marginal, verdad? Como lo explicaba la Licky en clase, la utilidad marginal es el valor que nosotros como personas le otorgamos a un bien por cada producto añadido del mismo. Pues es llamada utilidad marginal porque mientras mayor sea el número de unidades, menor será la utilidad que se les otorgue, ¿verdad? Pues un ejemplo podemos decir de utilidad marginal es cuando compramos nosotros una bolsa con agua, por decir así. La utilidad marginal puede ser a 30. Luego pues resulta que tenemos más sed, volvemos a comprar agua, entonces va bajando, puede ser a 20, y a medida pues nosotros nos vamos saciando, nuestra sed se va saciando. Entonces entre menos sed tengamos, pues la utilidad va a ser menor. Entonces esto es lo que decían los neoclásicos, que el valor de los bienes se explicaba para ellos por la utilidad marginal, que es el valor que nosotros como personas le otorgamos a un bien por cada producto del mismo, ¿verdad?, que se ha añadido. También tenemos lo que son los orígenes de economía
orígenes de economía clásica, que los orígenes de los neoclasicismos se encuentran en la idea de los economistas marginalistas que buscaron una teoría económica más rigurosa, basada en modelos matemáticos, modelos objetivos y alejados de determinantes históricos. Hablando del neoclasicismo, podemos ver de que existieron 3 grandes escuelas neoclásicas, ¿verdad? Una fue la escuela inglesa, que fue relacionada con William Stanley y Alfred Marshall, mayor exponente del neoclasicismo. También podemos ver la escuela austriaca, que son asociadas con Karl Menger, quien desarrolló los fundamentos del análisis marginal. También tenemos la escuela francesa, en donde destaca Leon Walras, quien desarrolló la teoría de equilibrio general y el concepto de utilidad marginal. Con respecto al comportamiento de las personas y las empresas, podemos mencionar, ¿verdad?, el comportamiento de las personas y las empresas. La escuela neoclásica se basa en 3 supuestos básicos. Para la escuela básica, pues hay 3 supuestos básicos para ellos en relación del comportamiento de las personas versus el comportamiento de las empresas. Uno de ellos es de que ambos, productor y consumidor, son racionales, y también podemos identificar que las personas buscan maximizar su utilidad o satisfacción cuando consumen bienes o servicios. Es decir, las personas, o sea, nosotros, cualquier persona, ¿verdad?, cualquier consumidor, su satisfacción puede ser consumir ese bien o ese servicio del cual él pues está necesitado o que está buscando. Eso es maximizar su utilidad para las personas. En cambio, para las empresas buscan maximizar sus utilidades cuando venden bienes o cuando venden servicios, ¿verdad? Entonces nosotros, las personas, es cuando consumimos, cuando nos saciamos, cuando adquirimos lo que queremos, lo que deseamos, y pues las empresas es cuando venden sus bienes o cuando venden sus servicios, sus productos que ellos elaboran. Entonces ellos pues buscan maximizar sus utilidades a través de eso. Entonces podemos ver ahí, ¿verdad?, hay una relación de que tanto las personas necesitamos de las empresas, porque ellas son las pequeñas o las grandes empresas son las proveedoras de servicios, proveedoras de productos que nosotros necesitamos. Entonces ellas son eso de que a raíz de ellas, a causa de la existencia de empresas, nosotros podemos satisfacernos, al igual que las empresas, pues sin las personas, ¿verdad?, no podrían vender sus bienes, sus servicios. Entonces hay una relación de que ambas pues pueden necesitarse, y esto pues lo menciona lo que es el neoclasicismo, el comportamiento que las personas tienen con las empresas según la escuela neoclásica. Y las personas y las empresas actúan. Un tercer supuesto básico según la escuela neoclásica es que las personas y las empresas actúan de manera independiente, basándose pues en información completa y relevante. Entonces son 3 supuestos que nos plantea la escuela neoclásica, y pues esto ha sido, ¿verdad?, mi corta parte de esta exposición en cuanto al neoclasicismo y pues a las escuelas económicas, a la escuela económica clásica y el neoclasicismo. Hola, buen día, máster y compañeros. Mi nombre es Katie Roxana Laínez. A mí me tocó explicar sobre el marxismo. El marxismo se asocia principalmente al conjunto de movimientos políticos y sociales que surgieron. Estos surgieron y se destacaron entre la Revolución Rusa y la Revolución China y la Revolución Cubana también. Es
incorrecto, plantear estos movimientos como sinónimos de marxismo, porque ni todo su componente humano ni toda su doctrina política se basó en el marxismo como tal. Ok, esto nos explica de que el dinero tiene una expresión de valor. Las listas de precios de mercancías leídas al revés debido a su lugar como forma un equivalente universal. La explicación que Marx da sobre el dinero como un medio de circulación que establece en esta expresión la tasa de cambio entre el dinero y el valor de las mercancías. Bien, dice que uno de los puntos que tenía Marx era centrar el modelo teórico marxista, que es la crítica de la economía capitalista, el cual es desarrollado extensamente en su obra Lo que es el capital, compuesta por 3 tornos oficiales y en 4 tornos, editando de manera póstuma bajo el nombre de la historia crítica de la teoría plusvalía. También nos menciona que en esta obra Marx desarrollaba, entre otras cosas, un modelo alternativo para calcular el concepto de valor de la economía capitalista basada en el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de mercancías. También esta investigación tiene directas consecuencias políticas, pues la hipótesis marxista probaría que en realidad la sociedad capitalista se funda en un entorno al robo de trabajo humano, a través del concepto de plusvalor. Ok, esto nos da a entender de que a través de su propio trunque, de acuerdo con Marx, dado que el dinero es una mercancía, entonces se le aplica una teoría de valor como a cualquier otra mercancía. Al igual que todas las mercancías, el dinero solo puede expresar su propia magnitud de valor relativamente en otras mercancías. También otro punto que tenía era centrar el concepto de la ideología, que es desarrollada por Marx. En sus primeros libros, como La ideología alemana, también intentaba explicar las formas de dominación mental en la sociedad capitalista y en su relación con la composición económica de esta. Este concepto es abandonado durante algunos años por Marx para centrarse en el análisis político. Sin embargo, vuelve a aparecer con la fuerza de su libro El Capital bajo el concepto, que sería una forma de explicar la incapacidad psicológicamente de una persona de persistir el valor de uso de una mercancía. Bueno, este ha sido mi aporte. Muchísimas gracias. Buen día, doctora Marta, compañeros, placer saludarles. Me presento. Soy Hugo Contreras y brindaré continuidad a la exposición hablándoles sobre 2 más de las teorías económicas. Bien, daré inicio explicándoles un poco sobre la teoría keynesiana. La teoría keynesiana recibe su nombre, sus teorías y sus principios del economista británico John Maynard Keynes, quien nació en el año de 1883 y falleció en el año de 1946. Este es considerado como el fundador de la macroeconomía moderna, siendo su obra más famosa La Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. Esta obra fue publicada en el año de 1936, pero no fue hasta el año de 1930 quien publicó otra obra llamada El Tratado sobre el Dinero, que es considerada como la más importante para el pensamiento económico. Hasta entonces, la ciencia económica analizaba solo condiciones estáticas, esencialmente estudiando en detalle una instantánea de proceso en rápido movimiento. En su trabajo,
Keynes creó un enfoque dinámico que convirtió la ciencia económica en un estudio de flujo de ingresos y gastos. Este abrió nuevas perspectivas para el análisis económico. En las consecuencias económicas de la paz en el año de 1919, Keynes predijo que las duras condiciones impuestas a Alemania en el Tratado de Paz de Versalles para poner fin a la Primera Guerra Mundial desembocarían en otra guerra en Europa. Recordó las lecciones de Versalles y la Gran Depresión cuando encabezó la delegación británica en la conferencia celebrada en Bretton Woods en el año de 1944. Estableció las reglas para garantizar la estabilidad del sistema financiero internacional y facilitó la reconstrucción de las naciones devastadas por la Segunda Guerra Mundial, junto con el funcionario del Tesoro estadounidense Harry Dexter White. Keynes es considerado como el fundador intelectual del Fondo Monetario Internacional y también del Banco Mundial, ambos creados en Bretton Woods. Bien, continuando con nuestra exposición, les comento que durante la Gran Depresión de los años 30, la teoría económica del momento no pudo explicar las causas del grave derrumbe económico mundial, ni tampoco brindar una solución adecuada de políticas públicas para reactivar la producción y el empleo. El economista británico John Maynard Keynes encabezó una revolución del pensamiento económico, quien descalificó la idea entonces vigente de que el libre mercado automáticamente generaría pleno empleo, es decir, que toda persona que buscara trabajo lo obtendría, en tanto y cuando los trabajadores flexibilizaran sus demandas salariales. Bien, como lo menciona y como lo pueden observar en la diapositiva, el principal postulado de la teoría de Keynes es que la demanda agregada es el motor más importante de la economía. ¿Y qué es la demanda agregada? Bueno, la demanda agregada es la sumatoria de los hogares, las empresas y el gobierno. Entonces, Keynes sostenía asimismo que el libre mercado carece de mecanismos de autoequilibrio que lleven a un pleno empleo. Bien, como pueden observar, hay tres elementos fundamentales en la descripción keynesiana del funcionamiento que tiene la economía. La primera es, en la demanda agregada influyen muchas decisiones económicas, tanto públicas como privadas. Esto quiere decir que las decisiones del sector privado pueden a veces generar resultados macroeconómicos adversos, tales como la reducción del gasto del consumo durante una recesión. Esas fallas de mercado a veces exigen que el gobierno aplique políticas activas, tales como el paquete de estímulo fiscal. Por lo tanto, el keynesianismo apoya una economía mixta guiada principalmente por el sector privado, pero operada en parte por el Estado. La segunda es que los precios y especialmente los salarios responden lentamente a las variaciones de la oferta y la demanda. Esto quiere decir que algo que genera situaciones periódicas de escasez y excedentes, sobre todo de mano de obra. Y la tercera nos dice que las variaciones de la demanda agregada, ya sean previstas o no, tienen su mayor impacto a corto plazo en el producto real y en el empleo, no en los precios. Los keynesianos creen que, como los precios son un tanto ridículos, las fluctuaciones de cualquier componente del gasto, ya sean consumos, inversiones o gasto público, hacen variar el producto. Si el gasto público aumenta, por ejemplo, y todos los demás componentes se mantienen constantes, el producto aumentará. Los modelos keynesianos de actividades económicas también incluyen un efecto multiplicador, es decir, el producto varía en algún múltiplo del aumento o la disminución del gasto que causó la variación. Y si el multiplicador fiscal es mayor de 1, $1 de aumento del gasto público se traduciría a un aumento del producto superior a $1. Brindando continuidad a la exposición, la siguiente teoría económica de la cual les expondré es el monetarismo. Bien, el dinero, ¿hasta qué punto nos importa? Son pocos los que negarían el papel fundamental que tiene la economía. Sin embargo, según la rama de pensamientos económicos denominada monetaristas, la oferta del dinero, o sea, la cantidad total de dinero de la economía, es el factor determinante del Producto Interno Bruto en dólares al valor corriente a corto plazo y más allá del nivel de precios. Bien, como lo pueden observar en la diapositiva, nos dice que el concepto básico del monetarismo radica en la teoría cuantitativa del dinero.
Esta teoría constituye una identidad contable, es decir, tiene que ser verdadera. Postula que la oferta monetaria multiplicada por la velocidad, o sea, el ritmo al cual el dinero circula, equivale a los gastos nominales de la economía, o sea, la cantidad de bienes y servicios vendidos multiplicada por el precio promedio pagado. Y como toda identidad contable, la ecuación no se discute. Lo que sí se debate es la velocidad. La teoría monetarista considera que la velocidad generalmente es estable, lo que implica que el ingreso nominal es en gran medida una función de la oferta monetaria. Las variaciones del ingreso nominal reflejan los cambios de la actividad económica real, es decir, la cantidad de bienes y servicios vendidos, y la inflación, el precio promedio pagado. Bien, para dar por finalizada nuestra exposición, les comentaré algunos de los principios y postulados esenciales del monetarismo, en la cual la teoría cuantitativa se constituye como su base. El número 1 nos dice la neutralidad monetaria a largo plazo. O sea, el incremento de la cantidad de dinero estaría seguido de un incremento del nivel general de precios a largo plazo. Esto sin afectar a factores reales tales como la producción o el consumo. La segunda nos dice falta de neutralidad monetaria a corto plazo. Bien, el incremento de la cantidad de dinero afecta temporalmente al empleo y al Producto Real del Producto Interno Bruto a corto plazo, porque los sueldos y los precios van a tardar en ajustarse. Estos son rígidos según la jerga económica. El tercero nos dice regla de crecimiento constante del dinero. Freeman, quien falleció en el año 2006, propuso una regla monetaria fija, según la cual la Reserva Federal debería estar obligada a hacer coincidir la tasa de crecimiento del dinero con la tasa del crecimiento del PIB real, sin hacer variar el nivel de precios. Si se esperaba que la economía en un año crezca un 2%, la Reserva Federal debería permitir que las ofertas monetarias aumenten también el 2%. La Reserva Federal debería estar sujeta a reglas fijas de la condición de las políticas monetarias porque la discrecionalidad puede desestabilizar la economía. Y la última nos menciona que la flexibilidad de las tasas de intereses. Ok, con la regla de crecimiento del dinero, se pretendía que las tasas de intereses que afectaban el costo del crédito fueran bastante flexibles y permitieran a los prestatarios y prestamistas tener en cuenta la inflación esperada, además de las variaciones de la tasa de intereses reales. Muchos monetaristas también creen que los mercados son estables por naturaleza ante la ausencia de fluctuaciones inesperadas importantes de la oferta monetaria. Postulan además que es frecuente que la intervención del gobierno desestabilice la economía en lugar de contribuir a un bienestar. Los monetaristas asimismo sostienen que no pueden conciliar a largo plazo el desempleo y la inflación porque la economía encuentra equilibrio a largo plazo en un nivel de producción con pleno empleo. Bien, con eso hemos finalizado la exposición que teníamos programada para el día de hoy. Agradecemos mucho la atención brindada a todos y a cada uno de los que participamos y esperamos les haya servido de mucha ayuda y les pueda servir de apoyo en esta clase de macroeconomía.